Bueno, a continuación y siguiendo con el curso de capacitación, corresponde hablar de las sanciones que contiene el Decreto Ley 211. En general, al hablar en todo sistema de derecho, estas pueden perseguir distintas finalidades, como la retribución, la rehabilitación de los infractores o su incapacitación, pero también de manera muy importante persigue la disuasión. En materia de libre competencia, la normativa, el decreto ley 211, distingue tres tipos de sanciones. Las multas, otras medidas del artículo 26 del decreto ley 211 y finalmente las sanciones penales. Respecto de las multas, en general la aplicación de las multas es una de las estrategias sancionatorias más utilizadas, no solamente por el derecho de la libre competencia en Chile, sino que también a nivel comparado. A modo de comentario, desde el análisis económico se ha entendido que las multas son las que de mejor manera responden al objetivo de disuadir a los infractores de la realización de conductas contrarias a la libre competencia, ya que reducen y en ciertos casos hasta anulan el beneficio económico que se pudiera obtener de la ejecución de estas conductas anticompetitivas. En la medida en que el costo sea mayor a los beneficios esperables con la actividad ilícita, los agentes deberían en principio abstenerse de realizar este tipo de conducta. Todo lo anterior siempre considerando que las instituciones encargadas de velar por la libre competencia funcionen de manera adecuada. Este tipo de sanciones, las multas, las encontramos señaladas en el artículo 26, de letra 6 y su segundo, del decreto ley 211, que indica que el tribunal puede imponer en su sentencia multas a beneficio fiscal. Para determinar el principio, de una primera manera, de cómo se determina el monto de la multa, podemos distinguir si es posible determinar o no el monto de las ventas o de los beneficios económicos obtenidos con la infracción. Si es posible determinar el monto de las ventas o de los beneficios económicos, la multa será del 30% de las ventas o el doble del beneficio económico. Ahora, si no se puede determinar el monto de las ventas o el beneficio económico exacto que le reportó la actividad ilícita, el tribunal podrá aplicar multa hasta por una suma equivalente a 60.000 unidades, me equivoqué ahí, pues 60.000 no son 60.000 de unidades tributarias mensuales, son 60.000, perdón, que corresponden a un total aproximado de unos 36.000 millones de pesos. ¿A quién pueden ser impuestas las multas? Según la misma norma, estas multas pueden ser impuestas a la persona jurídica correspondiente, a sus directores, a sus administradores y en general a toda persona que haya intervenido en el acto contrario a la libre competencia. Es importante señalar aquí que las multas impuestas a las personas naturales no pueden ser pagadas por la persona jurídica en la que ejercen sus funciones, sino ni tampoco por los accionistas o por los socios de la misma persona jurídica. Tampoco podrán ser pagadas por otra entidad perteneciente al mismo grupo empresarial. Este es un mecanismo de disuasión importante que establece la ley. También, en el caso que las multas sean aplicadas a las personas jurídicas, responden solidariamente también sus directores, administradores y personas que se hayan beneficiado con el acto contrario a la libre competencia, siempre que hubiesen participado de su realización. De esta manera se refuerza la efectividad de la sanción, ya que impide que la disolución de la persona jurídica sancionada sirva como un mecanismo para burlar el cumplimiento de las sanciones impuestas. ¿Cómo se determina la multa? Mediante una disposición que introdujo una modificación del año 2016,
es la propia ley la que entrega al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia las pautas para, o una pauta para la imposición de las multas. Anteriormente, la crítica más recurrente contra este tipo de sanciones pecuniarias decía relación con la poca eficacia que tenían las multas debido a su baja cuantía, ya que de muy gran tamaño, las multas a las que eran condenadas resultaban ser insuficientes y no cumplían con la finalidad disuasiva. Porque el beneficio económico obtenido a raíz de la conducta lesiva contra la libre competencia resultaba ser mayor a la sanción monetaria. Por lo que desde cierto punto de vista la multa quedaba absorbida dentro de los resultados de la operación. Un tope muy bajo que llegaba a las 20.000 unidades tributarias anuales. A modo de comentario, llegaron a darse casos en que las multas por estas transgresiones se encontraban incluso registradas en la planificación contable de las grandes empresas. O sea, ya asumían de que iban a ser sancionadas, pero les daba lo mismo porque aún así generaban más ingresos respecto de aquellos a los que podían ser condenados. Señala la ley, entrando ya de lleno en la determinación, que para la determinación de las multas se considerarán, entre otras, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. En caso de que hubiese un beneficio económico, ya sabemos que no es necesario que se produzca este beneficio. También la gravedad de la conducta, la calidad de reincidente, por haber sido condenado previamente por infracciones anticompetitivas durante los últimos 10 años, la capacidad económica del infractor y también, como dijimos antes, en los casos prácticos, la colaboración que el castigado con la multa haya prestado a la fiscalía antes o durante la investigación. Es importante señalar aquí que la prescripción de la multa es de 2 años desde que estuviera ejecutoriada la sentencia. Es decir, una vez que ya hubo todo un proceso que se impuso la multa por una sentencia, prescribe a los 2 años contados desde que ésta quedó firme. Respecto de las otras medidas contenidas en el artículo 26 del Decreto Ley 211, encontramos las contenidas en las letras A, B y D. Ya sabemos, como dije anterior, que la letra C se refiere a las multas. Entre estas medidas encontramos aquí la de modificar o de poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos de todo tipo que sean contrarios a las disposiciones del decreto ley. En general, contrarios a la libre competencia. Conforme a la letra B, el tribunal puede ordenar la modificación o la disolución de las sociedades, corporaciones y en general de toda otra persona jurídica de derecho privado que hubieran intervenido en estos actos. Respecto de esta letra, es importante destacar que esta se configura como una herramienta preventiva otorgada por el legislador al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en orden a que impida que permanezcan en funcionamiento órganos que han servido al ejercicio de prácticas contrarias a la libre competencia o entidades que hayan incurrido en estas prácticas anticompetitivas. La aplicación de esta norma, conforme a lo que vengo diciendo, queda reservada entonces para casos de extrema gravedad, respecto de los cuales no basta con la aplicación de una sanción de multa o la anulación, la modificación del o los actos anticompetitivos, sino que de alguna forma la supervivencia de la entidad resulta a modo tan riesgosa que al desarrollo de los mercados que es necesario impedir su continuación. Y finalmente, respecto de la letra D, en los casos de las conductas previstas en la letra A del artículo 3, que se refieren a la colusión, el tribunal puede imponer además la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración del Estado o con órganos autónomos o instituciones que funcionen con aportes estatales,
también con los demás poderes del Estado, como el Congreso y el Poder Judicial, así como también puede prohibir la adjudicación de concesiones otorgadas por el Estado, hasta un plazo de 5 años contado desde que la sentencia quede ejecutoriada. La aplicación de sanciones previstas en este artículo son completamente compatibles con aquellas de carácter penal y civil establecidas también en el mismo cuerpo normativo, en el Decreto Ley 211. Pasemos a ver ahora de lleno las sanciones penales. La figura delictual en esta materia la encontramos descrita en el artículo 62 del Decreto Ley 211, que dispone que el que celebre u ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí para fijar precios, ya sea de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados, limitar su producción o provisión, dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado, o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas o empresas privadas con prestadores de servicios públicos, en general todo órgano público, será castigado con la pena de presidio menor en su grado, presidio mayor en su grado, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, de 3 años y un día a 10 años. Asimismo, será castigado con inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para ejercer el cargo de director, gerente o gerente de una sociedad anónima, el cargo de director de empresas del Estado o que tengan participación estatal, y el cargo de director o gerente también de una asociación gremial o asociación de profesionales. Es importante también destacar que el artículo 62, el inciso tercero del artículo 62, establece reglas especiales prescindiendo de las normas generales contenidas en el Código Penal para determinar la pena. El cumplimiento efectivo de la pena. La norma señala que, sin perjuicio de la aplicación de la ley 18.216, que esta ley es la que establece penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, si alguno de los condenados por esta norma cumple los requisitos para acceder a estos beneficios punitivos, como puede ser la remisión de la pena, la reclusión parcial, la libertad vigilada, la reclusión nocturna, creo que hay otras más que en este momento se me olvidan. Así, el condenado deberá cumplir efectivamente un año de privación de libertad. La delación compensada. La delación compensada es una manera o una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal que puede ser tanto una exención como una atenuante de responsabilidad penal. En virtud del artículo 63 del decreto ley, estarán exentos de responsabilidad penal por el delito del que veníamos hablando, consagrado en el artículo 62, aquellas personas, es decir, hablan plural, no una sola, o sea, pueden ser varias, que primero hayan aportado antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica a ciertos requisitos contenidos en el artículo 39 bis del cuerpo normativo en análisis. Esto significa que estos antecedentes suministrados por la persona que pretenda valerse de esta exención, estos deben cumplir el requisito de ser precisos, veraces y comprobables, que quien pretenda valerse de esta delación además debe abstenerse de divulgar la solicitud de este beneficio, al menos hasta la formulación del requerimiento, y finalmente, de manera muy obvia, debe poner fin a la conducta anticompetitiva. La delación compensada, considerada como un atenuante de responsabilidad, señala la misma norma que se rebajará en un grado la pena determinada a aquellas personas,
también en plural, que hayan aportado a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes adicionales de conformidad a los mismos requisitos señalados anteriormente, la de que los antecedentes deberían ser precisos, veraces, abstenerse de divulgar y también poner fin a la conducta delictiva. Este requerimiento, en el requerimiento que haga el fiscal nacional, debe individualizar a las personas que se vean favorecidas con la delación compensada. En términos muy sencillos, la delación compensada es, como dije, un atenuante o un eximiente de responsabilidad al delator. La querella de la Fiscalía Nacional Económica como requisito para investigar el delito, esto es muy importante. Conforme al artículo 64, las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62, es decir, las investigaciones en este caso de querella están a cargo del Ministerio Público, no de la Fiscalía Nacional. Solo pueden ser estas, se pueden iniciar por una querella formulada por el fiscal nacional económico, la que solo puede ser interponerla una vez que haya sido establecida, se haya dictado una sentencia con calidad de firme del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. De esta manera no es admisible que un particular pretenda perseguir la responsabilidad penal de agentes que hayan incurrido en conductas anticompetitivas, y especialmente la del artículo 62 que se refiere a la colusión. El fiscal debe interponer la querella en aquellos casos en que se tratare de hechos que comprometieren gravemente la libre competencia de los mercados. A modo de ejemplo, es muy parecida a la figura que existe en materia tributaria respecto del director del Servicio Nacional de Impuestos Internos, donde solamente él también tiene la facultad de iniciar la persecución penal. Y ha sido bastante criticada esta norma también. La interposición de la querella o la decisión de no formularla debe tener lugar a más tardar en un plazo de 6 meses contados desde que la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se encuentre firme. Respecto de la prescripción de la acción penal, el artículo 65 del decreto ley indica que para la persecución del delito descrito en el artículo 62, el plazo de prescripción es de 10 años, contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Bueno, eso ha sido la presentación respecto de las sanciones. Ahora pasaremos a ver los procedimientos de investigación. Las investigaciones por eventuales infracciones a la libre competencia pueden promoverse tanto de oficio por la Fiscalía Nacional Económica o por denuncia de algún particular. La Fiscalía puede actuar de oficio conforme a las que le ha conferido la propia ley con el fin de promover y defender la libre competencia de los mercados, o por denuncia, la que debe cumplir con ciertos requisitos y está sometida a un examen previo de admisibilidad. La denuncia, a modo de comentario, puede presentarse incluso a través de un formulario electrónico por medio de la página web de la Fiscalía Nacional Económica o por escrito en las dependencias de la Fiscalía que están ubicadas en calle Huérfano, justo frente a la Galería Huérfano, donde están las oficinas de Falma. En estos casos, en los casos de las regiones, los denunciantes pueden presentar esta denuncia por escrito ante las oficinas de las intendencias, las gobernaciones y también ante el CERNAC. Bueno, entrando ahora de lleno a los requisitos, ya dijimos que los requisitos que debe contener la denuncia, ya dijimos que debía presentarse por escrito. Además debe contener los datos necesarios para su adecuada o acertada comprensión, individualización del denunciante, una narración circunstanciada de los hechos que constituirían la infracción a la libre competencia, y además de ser posible, no es necesario, no es un requisito, debe tener además individualización del presunto infractor de las normas a la libre competencia.
Es importante, como señalamos ayer también, que la identidad del denunciante tiene carácter de confidencial, salvo que el mismo denunciante haya hecho esta denuncia de manera pública. La admisibilidad de las denuncias. Toda persona, eh, por supuestos atentados a la libre competencia, o sea, puede presentar una denuncia. Y esta denuncia está sujeta a este examen de admisibilidad con el propósito de determinar si corresponde o no investigar. La Fiscalía Nacional Económica puede no dar inicio a la investigación cuando los hechos no son constitutivos de infracciones al Decreto Ley 211, cuando deban ser conocidos por otros organismos del Estado en razón a la naturaleza de los hechos denunciados y cuando la responsabilidad también se encontrare prescrita. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las acciones para perseguir la responsabilidad por los infractores a la libre competencia? En este caso, la regla general, como dijo Magdalena en la mañana, es que las acciones por atentados a la libre competencia prescriban dentro de, o sea, en los 3 años contados desde la ejecución del acto infraccional. Pero, tratándose de la colusión, el plazo es de 5 años y solo comenzará a contarse una vez de que hayan cesado los efectos generados por la colusión en el mercado. O sea, esto puede extenderse mucho, incluso ser indefinido. Bueno, en estos casos en que se declare la inadmisibilidad de la denuncia, se archivarán los antecedentes y se dará cuenta al denunciante de la decisión tomada por el Fiscal Nacional Económico. Entrando ya de lleno al desarrollo de la investigación, el primer paso es la dictación de una resolución que ordena la investigación. En esta resolución se hace referencia a las actividades económicas, al mercado, las industrias en que tuvieran lugar las eventuales conductas contrarias a la libre competencia. Existe una obligación de comunicar el inicio de la investigación a los afectados por la misma. La ley ordena que la Fiscalía Nacional Económica envíe dentro de un plazo de 5 días una comunicación al o los afectados con una investigación, salvo en los casos en que hubiese solicitado la reserva de la investigación y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia haya accedido a mantener la reserva de la investigación. En estos casos, la comunicación al afectado se hará se haya alzado esa reserva. La razón por la que el fiscal económico puede disponer la reserva se justifica en los casos en que sea necesario para practicar diligencias cuyo conocimiento ponga en riesgo el objetivo de la investigación, perjudicando de esta manera la eficacia de la investigación. En cuanto a la duración de la investigación, la norma señala que las investigaciones deben desarrollarse dentro de un plazo razonable en atención a una serie de criterios como la naturaleza de los hechos, el mérito del procedimiento, la complejidad o amplitud del caso, en caso de que exista falta de colaboración o cooperación de los investigados, entre otras circunstancias, por lo que para efectos prácticos no hay un plazo determinado para la investigación. Quienes intervengan, es decir, los afectados en una investigación, pueden actuar siempre ante la Fiscalía Económica por un abogado. Y respecto del registro de antecedentes, de cada investigación se lleva un expediente del que los afectados pueden solicitar copia, pero debe tenerse presente que pueden haber piezas del expediente que pueden tener carácter de confidencial. Respecto del requerimiento de antecedentes e información general, la Fiscalía puede solicitar antecedentes e información a los particulares, sean estos personas naturales o representantes de personas jurídicas, sean afectados por la investigación o no, puede ser incluso respecto de terceros. También puede requerir antecedentes e información a los funcionarios de los organismos y servicios públicos, de las municipalidades o empresas o entidades en que el Estado tenga aporte.
Este requerimiento se hace a través de un oficio enviado por carta certificada y en él se indicará el plazo por el cual se requiere la entrega de la información, que no puede ser inferior a 10 días prorrogables en casos fundados a solicitud, del interesado. La oposición al requerimiento de la información. Las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas a quienes se les haya requerido antecedentes o informaciones, cuya entrega pudiera generar perjuicios tanto a sus propios intereses como a los intereses de terceros, puede solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que deje sin efecto el requerimiento de información total o parcialmente mediante una solicitud fundada, presentada ante la Fiscalía dentro de los 5 días siguientes a la comunicación del requerimiento. El tribunal conoce de esta solicitud, de esta oposición, en única instancia, es decir, lo que decía el tribunal no es susceptible de ningún recurso. Bueno, ¿qué pasa si se oculta o no se responde al requerimiento de información? La ley señala que quienes, con la intención de dificultar, desviar o eludir el ejercicio de una investigación, oculten la información que se les haya solicitado o le proporcionen a la Fiscalía una información falsa, incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años de presidio. Y a su vez, quienes, estando obligados a dar respuesta a las solicitudes de la Fiscalía Nacional Económica, injustificadamente no respondan o solo respondan parcialmente, serán sancionados con una multa de beneficio fiscal de hasta 2 unidades tributarias anuales por día de retraso, es decir, alrededor de 1.200.000 pesos actualmente. Estos dos últimos figuras fueron agregados por una modificación en el año 2016. Las diligencias intrusivas, a ella también hicimos alusión en la exposición del día de ayer. Respecto de esta figura, es la letra N del artículo 39 quien faculta al Fiscal Nacional Económico para que en casos graves y calificados de investigaciones destinadas a acreditar conductas colusivas, pueda solicitar mediante una petición fundada y con la aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y además la autoridad de turno de la Corte de Apelaciones de Santiago puede solicitar que Carabineros o la Policía de Investigaciones, bajo la dirección de un funcionario de la Fiscalía Nacional Económica, pueda realizar alguna de las diligencias intrusivas, que son específicamente estas. Entrar a recintos públicos o privados, esto es el allanamiento, registrar o incautar toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar de la infracción. También puede autorizar la receptación de toda clase de comunicaciones y también puede requerir copias y registros a las empresas de comunicación. Los antecedentes obtenidos de las diligencias intrusivas no pueden ser utilizados como medios de prueba cuando no se hubieran requisitos que señala la ley. Ya vimos que para poder llevarlas a cabo se requiere una aprobación tanto del tribunal como de la Corte, y si no se cumplen estos requisitos, los eventuales antecedentes que se obtengan de estas diligencias entrarían en la categoría de prueba ilícita, o sea, no valen como prueba. Además, los antecedentes que se obtengan en virtud de estas diligencias no pueden ser utilizados por la Fiscalía en ninguna otra investigación, salvo que medie una nueva autorización judicial. Al igual que ayer que dimos el mismo ejemplo de esta prerrogativa, podemos mencionar la irrupción que hizo la Fiscalía Nacional Económica con apoyo de personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en las centrales de Cencosud, de Líder, de Totus y de Unimark a finales del año 2011. Producto de estas diligencias, finalmente se interpuso un requerimiento por acuerdo de precios. La terminación de la investigación. ¿Cómo puede terminar la investigación llevada a cabo por
por la Fiscalía Nacional Económica. Existen distintos mecanismos de poner fin a la investigación, pero solamente me refiero a atender a las finalidades de este curso a estos tres, que son los más importantes. Puede terminar por la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por infracciones al decreto ley 211, y esto ocurrirá obviamente cuando los antecedentes reunidos durante la investigación sean suficientes para acusación contra uno o más investigados. Perdón. La Fiscalía puede también celebrar acuerdos. Como había mencionado en las exposiciones anteriores, también puede celebrar acuerdos extrajudiciales con los agentes económicos que son objeto de una investigación. No obstante, este acuerdo debe ser aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es decir, no queda ahí entre cuatro paredes, ¿no? Para lo cual se fija una audiencia en la que el tribunal puede escuchar los alegatos de las partes, es decir, de la Fiscalía y de los investigados, y así como el parecer de cualquier persona que tenga un interés legítimo, presumiéndose por ley que este interés legítimo lo tienen tanto el Servicio Nacional al Consumidor como las asociaciones de consumidores. Finalmente puede archivar la investigación, es decir, dejarla hasta ahí. Esto debe hacerlo mediante una resolución fundada, siempre que se verifique alguna de las situaciones mencionadas ahí, que son cuando no se ha podido probar la existencia de los hechos, que sean constitutivos de infracciones al decreto ley, o la participación de las personas que habían sido investigadas, cuando no existieran antecedentes suficientes en la investigación que permitan fundar adecuadamente una acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o incluso ante los tribunales ordinarios de justicia, cuando existe un pronunciamiento previo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o de los tribunales ordinarios de justicia respecto sobre la materia objeto de la investigación, y finalmente cuando se ha producido un cambio en las circunstancias, de modo que no se observen efectos contrarios a la libre competencia. Bueno, esa ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención.